Carlos Caro es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Cuenta con estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Fribourg, en Breisgau. Especialista en Compliance, certificado avanzado en cumplimiento normativo International Compliance Association por la Universidad de Manchester, entre otros logros. Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Academia de la Magistratura, en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Presidente de la Comisión del MINJUS, que elaboró el anteproyecto de ley contra la criminalidad organizada. Miembro de la Comisión del MINJUS, que elaboró la regulación penal contra la minería ilegal. Socio fundador de Caro y Asociado, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa, fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen, Alemania, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, presidente del Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Doctor Robert Venero, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Caro. El día de hoy, el tema que usted nos va a acompañar y a ilustrar es ciertamente una de las novedades en el derecho de la competencia. Y simplemente para dar un poco de contexto al público que nos acompaña, he preparado una pequeña PPT para poner algunos temas en discusión. Lo primero es que no más de un año, el anterior Congreso de la República, aprobó un nuevo tipo penal, aprobó una modificación al Código Penal introduciendo este tipo. Este proyecto, a modo de contexto, fue bastante recibido por el Poder Ejecutivo. De hecho, el Poder Ejecutivo lo observó y finalmente fue aprobado por insistencia. Entre otras razones, el Ejecutivo, al observar este proyecto, señalaba que ya había existido en el Código Penal, hasta el año 2008, un tipo que sancionaba penalmente las prácticas anticompetitivas y que legislativamente y de manera centralizada se había decidido ejercer el ius puniendi contra las prácticas anticompetitivas a través de sanciones administrativas regidas por una autoridad especializada en la materia, que es el INDECOPI, ¿no? En ese sentido, la oposición del Ejecutivo, la observación planteada, buscaba evitar que hayan dos flancos que quizás puedan estorbarse o entorpecerse al momento de sancionar este tipo de prácticas. Lo cierto es que hoy en día la ley está vigente y lo que tenemos es que ante una práctica anticompetitiva pueden generarse consecuencias jurídicas tanto en el plano administrativo como en el plano penal. Esto genera una serie de interrogantes en el plano práctico, porque como dicen, el papel aguanta todo, pero es en el plano práctico donde se van a presentar una serie de dificultades. Simplemente menciono algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, nos planteamos la pregunta de si la tipificación del delito es la adecuada. ¿Cómo compatibilizar en la práctica la existencia de estos dos tipos, el administrativo y el penal? INDECOPI sanciona primero y luego viene el Ministerio Público a sancionar de nuevo. Esta prohibición o esta tipificación no implica una vulneración al principio de doble sanción, de no bis in idem. Y algo que también se deben estar preguntando las empresas que están a portas de acogerse a un programa de clemencia ante el INDECOPI es, si se acogen a este programa, luego el Poder Judicial los puede volver a sancionar por esto, ya a nivel penal. Incluso habrán facilitado la labor al Ministerio Público al haberse acogido a un programa de clemencia ante el INDECOPI. Son una serie de interrogantes y seguramente otras más las que surgen en relación con este tema.
Sin más demora, le cedo la palabra al doctor Caro y de antemano le agradecemos su participación en este evento. Bien, muy buenas noches. Quiero agradecer en primer término la invitación que se me ha formulado por el 5º aniversario del estudio Diez Canseco. Valgan mis felicitaciones y mi saludo por este quinquenio y muchos más de trabajo en el mercado de la libre competencia. También mi saludo al taller de investigación y derecho administrativo de la Universidad de San Marcos por la invitación. Voy a ser muy puntual respecto de los temas que voy a tocar, ¿no? Como ya se ha mencionado, como ya se ha adelantado, el objeto de comentario es el famoso, digo famoso, porque ha sido incorporado muy tempranamente en la legislación penal, pero escasamente aplicado, delito de abuso de poder económico previsto en el artículo 232. Este es uno de los delitos más estudiados y más citados por los penalistas en materia de derecho penal económico. De hecho, en toda la clase de derecho penal económico empezamos hablando del delito de abuso de poder económico en el mercado como un delito tipo de protección, digamos, del orden económico. Pero desde luego que en el caso del Perú, su aplicación, su vigencia, no da mucho que hablar, no es muy alentadora por las razones siguientes. Este tipo penal se incorporó por primera vez en el Código Penal del año 91. De hecho, nosotros podemos ver la exposición de motivos y el legislador, o mejor dicho, el proyectista de los códigos del 90, proyectos del 90 y enero del 91, ya mencionaban o adelantaban este tipo penal como una gran novedad para la legislación de la democracia impuesta a partir del Código del 91. Sin embargo, en paralelo, en aquel momento, estaba ya en vigor el decreto legislativo 701, que sancionaba los actos contra la libre competencia y traía algunas cláusulas que podríamos denominar engañosas, ¿no? Porque, por un lado, se estableció en un momento en el tiempo que para perseguir el delito, primero tenía que existir una suerte de autorización por parte del INDECOPI, es decir, el delito no se podía perseguir si es que el INDECOPI no daba la luz verde para la persecución. Eso era una regulación inconstitucional y de hecho se terminó derogando completamente en el año 2006 con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal del año 2004. No puede ser que para efectos de perseguir un caso penal se tuviera que depender de la decisión de un organismo administrativo como lo podía ser el INDECOPI. Entonces, entre el 91 y el 2006 prácticamente no se gatillaron casos a nivel judicial. Yo recuerdo uno de ellos que tenía que ver con el caso de las aseguradoras que se habían concertado por el precio del SOAT. En aquella ocasión, a nivel del Congreso, cuando se cita a una persona del INDECOPI para explicar por qué este caso no se había llevado a la esfera penal, por qué solamente se había mantenido en la esfera administrativa, la respuesta fue es que no se había aprobado el dolo. Es decir, como no había dolo, entonces no se podía perseguir penalmente y bastaba con la sanción administrativa. Oiga, pero estábamos hablando del delito de colusión. Es decir, estamos hablando del delito de concertación de precios en el mercado. ¿Cómo se puede decir de que hay concertación de precios en el mercado, pero que no se ha aprobado dolo? Era algo absolutamente impresentable desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si va a haber una sanción administrativa por un acuerdo de precios en el mercado, ilegal, irregular desde el punto de vista administrativo, ¿cómo luego puedes decir de que no hay dolo? Bueno, la razón detrás es clara, ¿no? O sea, nunca se quiso llegar al derecho penal. El órgano administrativo trató de, digamos, mantener esta esfera de poder, la práctica de únicamente utilizar sanciones administrativas y no llegar a la vía penal. Esa era la explicación real. O sea, no había otra. De hecho, en muchas de estas discusiones siempre se decía, pero el organismo técnico somos nosotros, no el INDECOPI, somos el órgano técnico, el que conoce si hay una práctica colusoria, si existe, digamos, una situación de abuso de poder de dominio en el mercado.
Entonces, ese tecnicismo llevaba un poco a refugiarse o a trincherarse, digamos, en el plano administrativo, dejando de lado la aplicación del delito que ya estaba vigente del año 91. Entonces, no habían denuncias, el Poder Judicial no recibía este tipo de denuncias, y peor aún porque todas estas trabas administrativas hacían de que cualquier denuncia que pasara, digamos, directamente a la Fiscalía la rechazara porque se requiere la previa denuncia por parte de la Secretaría o Comisión, digamos, de Defensa de la Competencia. Y luego, bueno, cuando esto se libera, cuando se deroga la norma en el año 2006, luego se deroga el tipo penal en el año 2008, como ya se ha recordado hace un momento, ¿no? Recordemos que la derogatoria del 232 del Código Penal se produce justamente a propósito de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo cual da lugar más bien a una inequidad, una desigualdad, porque mientras en los Estados Unidos el delito contra la libre competencia está vigente, de manera que si, por ejemplo, una empresa peruana compite deslealmente, o mejor dicho, realiza una práctica colusoria en los Estados Unidos, se le puede perseguir y sancionar tanto en la parte administrativa como en la parte penal. Pero aquí en Perú no. Aquí en Perú, implementando el TLC con Estados Unidos, únicamente una empresa americana que realizara la misma conducta solamente se le podría perseguir por un hecho puramente administrativo. Claro, entonces se producía ahí el antagonismo, ¿no? Digamos, la paradoja, ¿no? Implementamos el TLC, pero a propósito de implementar el TLC se dejaba sin efecto este delito. Y a mí me parece de que es una renuncia injustificada. El delito ha estado derogado desde el año 2008, se ha reinstaurado en el Código Penal el año pasado, luego de 12 años, y la verdad que tampoco es que aporte grandes novedades, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no tenemos, digamos, una práctica por parte del Ministerio Público de perseguir estos hechos, pudiendo hacerse, porque, digamos, no hay ninguna limitación para que la Fiscalía pueda conocer estos casos. Ahora, entrando a la cuestión netamente penal, porque la parte administrativa, desde luego, trae consigo muchas similitudes relativas al proceso penal. Tiene que haber un debido proceso, tiene que haber derecho de defensa, hay una secretaría que hace como las veces de un fiscal, hay una comisión que emite la sanción o la resolución de primera instancia, hay la doble instancia porque esto es apelable a la sala del INDECOPI correspondiente, hay mecanismos de colaboración eficaz, que acá se le suele llamar clemencia, pero en verdad es colaboración eficaz, es algo muy viejo en el derecho penal. Digo viejo en el sentido de que esto es algo que tiene 70, 80 años dentro del derecho penal. Entonces es algo que se ha trasladado del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Y más aún ahora, porque además ahora se habla de compliance, ¿no? Hay mucho trabajo alrededor de lo que es compliance para prevenir las prácticas contra la libre competencia. En verdad, entonces, la foto del día es un derecho penal caminando en paralelo con el derecho administrativo, ¿no? Y acá en el Perú lo que tenemos es un derecho administrativo que ya viene consolidando una práctica a través del INDECOPI desde 30 años atrás. O sea, del año 1991, 92, se ponen en vigor todas estas normas, se viene consolidando una práctica en materia administrativo-sancionadora. Pero yendo sobre la cuestión penal, ¿no? Este tipo penal es un tipo penal bastante defectuoso, porque para empezar, no está centrado como un tipo penal en blanco. La fórmula originaria del año 1991, como la de muchos otros países, implica una remisión a la legislación administrativa. El 232 peruano, actual, no el antiguo, carece de remisión alguna. Por lo tanto, tenemos que adivinar más o menos qué significan expresiones como abuso de posición dominante en el mercado o acuerdos restrictivos de la actividad productiva, mercantil o de servicios. Tenemos prácticamente que adivinar, porque mientras antes se establecía una remisión a la ley de la materia, lo que en materia penal se denomina una revisión dinámica, es decir, la norma penal se remite al sistema extrajurídico, una revisión dinámica, la ley penal se complementa con la ley administrativa. Ahora el legislador penal guarda silencio, el legislador penal no dice nada. Esa revisión hay que deducirla, esa revisión hay que, digamos, interpretarla como tal,
pese a que no hay una remisión expresa, hay que considerar que estos conceptos son elementos normativos del tipo. Hay que considerar que las expresiones abuso de posición dominante en el mercado o acuerdos restrictivos de la actividad productiva, mercantil o de servicios son conceptos que tienen que ser interpretados necesariamente conforme a la legislación administrativa, es decir, conforme al decreto legislativo 1034. Y si nos remitimos al decreto legislativo 1034, tenemos la regulación. El artículo 7 define qué es una posición de dominio en el mercado. El artículo 10 define lo que es abuso de la posición de dominio, de esa posición de dominio. Y por otro lado, si nosotros buscamos, no hay un equivalente, ¿no?, con la expresión acuerdos restrictivos de la actividad productiva, mercantil o de servicios, que es otra de las prácticas prohibidas penalmente. Lo que tenemos son los conceptos de prácticas colusorias horizontales del artículo 11 y prácticas colusorias verticales del artículo 12. Tenemos que entender entonces que este tipo penal es un tipo penal que no es en blanco, pero sí es un tipo penal con elementos normativos. Elementos normativos que obligan al fiscal, que obligan al juez a interpretar la ley penal conforme a estas reglas previstas en el derecho administrativo sancionador. Y esto, desde mi punto de vista, no es una elección, es una obligación que debe imponerse al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el fundamento de los elementos normativos del tipo tiene que ver con lo que en el derecho penal económico denominamos accesoriedad normativo-conceptual. La accesoriedad normativo-conceptual implica que el derecho administrativo y el derecho penal tienen que caminar en la misma dirección. Si queremos verlo así, emana o es un corolario del principio de unidad del ordenamiento jurídico. El derecho penal no puede caminar por un lado y el derecho administrativo sancionador por otro. Tiene que caminar en la misma dirección. Y para que caminen en la misma dirección tiene que haber unidad conceptual. No es función del derecho penal definir conceptos. El derecho penal tiene que regular conductas, prohibirlas e imponer una sanción. La parte conceptual tiene que derivarse a la regulación administrativa. Y esto es algo que no es nuevo, porque lo vamos a ver también en el decreto legislativo 813, por ejemplo, la ley penal tributaria. Sería imposible que el legislador penal defina lo que es el tributo y todo el régimen tributario. Eso es función de la norma administrativa. Hay una regulación administrativa, el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, que definen todos esos conceptos. Igual acá, ¿no? No es necesario que el legislador penal defina qué es dominio en el mercado o abuso de esa posición o prácticas restrictivas de la competencia o colusión horizontal o vertical. No es necesario. Es necesario más bien que el legislador penal se remita a la legislación administrativa. Entonces, pese a ese defecto de técnica legislativa, el legislador penal lo que ha hecho, digamos, es crear en consecuencia una suerte de remisión tácita, ya no expresa, a través de este vehículo o esta técnica legislativa conocida como elementos normativos del tipo. Ahora, siendo así, la pregunta es si la descripción típica es una descripción suficiente, ¿no? Si nosotros vemos lo que dice el tipo penal del 232, como se puede ver acá en la pantalla, dice que abusa de su posición dominante en el mercado. O tipo alternativo, ¿no?, el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos de la actividad productiva, mercantil o de servicios. Y luego dice, ¿no?, con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia. Claro, si nosotros vemos el tipo penal en esos términos, lo que en verdad tenemos acá es un tipo de tendencia interna trascendente, es decir, hay una parte objetiva consistente en ese abuso de la posición económica en el mercado, o esas prácticas restrictivas de la actividad productiva, mercantil o de servicios, pero esto con una intención. Hay una especial intención además del dolo, y esa especial intención es impedir, restringir o distorsionar la libre competencia. Esto significa que, probatoriamente hablando, no basta comprobar el solo abuso de la posición dominante o esos acuerdos restrictivos. Se tiene que probar que esto se ha realizado de forma dolosa y además que esto se ha realizado con esa especial intención, que es una especial intención de lesionar el bien jurídico libre competencia. Es por eso que queda claro, para el derecho penal, queda absolutamente claro que este es un delito
que protege un bien jurídico colectivo y que se concreta en lo que los penalistas denominamos objeto de confusión representativa, es decir, la libre competencia. No estamos hablando de toda la competencia, no estamos hablando de la competencia leal, que es la forma de competir en el mercado, estamos hablando de la libre competencia, el acceso al mercado, es decir, la posibilidad de que otros puedan acceder al mercado. Ahora, acá viene la cuestión central para mí, ¿no? ¿Cuáles son las conductas que deben quedar dentro del derecho penal y cuáles deben de quedar en el ámbito del derecho administrativo sancionador? Ya Robert hace un momento había adelantado el problema relativo al ne bis in idem, ¿no? Porque lo que podemos tener acá es que el mismo supuesto pueda ser perseguido en el ámbito administrativo y el mismo supuesto pueda ser perseguido en el ámbito penal. ¿Cuál es la raya que hay que trazar ahí, ¿no? Evidentemente este problema se va a presentar únicamente con los individuos, porque en materia de libre competencia, para efectos penales, no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que estoy queriendo decir acá es que en verdad este es un problema que difícilmente se va a presentar. Es cierto que la comisión, es cierto que el tribunal tiene la potestad de sancionar a personas naturales, eso es correcto. Pero, ¿cuál es la esencia, cuál es la base de estos actos que se pueden sancionar? La esencia o la base siempre está ligada al funcionamiento o a la actuación de personas jurídicas. Y ese en verdad es un enfoque que yo creo que no merece mayor discusión. Podemos sancionar a los individuos en el ámbito administrativo o en el ámbito penal, pero en verdad los casos más graves de atentados contra la libre competencia emanan de la actuación de personas jurídicas. Es decir, es necesario que el caso sea enfocado no solamente desde la perspectiva del individuo, sino también desde la perspectiva de la persona jurídica. Y ahí hay una diferencia clave, porque para que haya violación al ne bis in idem, tiene que darse la triple identidad, ¿no? La identidad de sujeto, la identidad de hecho, la identidad de fundamento, ¿no? Si es que en el ámbito administrativo persigo a la persona jurídica, pero en el ámbito penal persigo a la persona natural, no va a haber problema de ne bis in idem. El problema se va a producir si es que persigo a la persona natural en el ámbito administrativo y también persigo en el ámbito penal a la persona natural. En el ámbito penal no se puede perseguir a la persona jurídica porque la ley 3424, llamada acá en el Perú de responsabilidad administrativa, pero que en verdad es penal, no incluye dentro de los delitos que pueden gatillar esta responsabilidad el delito del artículo 232 del Código Penal. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que en el futuro cercano, una reforma válida e importante es incorporar los delitos económicos en general dentro de los alcances de esta ley de responsabilidad administrativa o en verdad penal de la persona jurídica. Pero mientras eso no ocurra, no va a haber problemas de ne bis in idem con personas jurídicas. Los problemas van a estar ceñidos únicamente a las personas naturales. Y allí, desde mi punto de vista, el factor decisivo pasa por el sistema judicial. Y esto es algo que a los que están ligados, digamos, a la administración, no necesariamente les calza bien. Me explico. Es bastante difícil convencer, hay veces, a la administración que cuando un mismo caso, que tenga identidad de sujeto, en el ejemplo que estoy poniendo, persona natural en la administración, persona natural en el ámbito penal. Identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento. Pensemos en algo grosero, ¿no? En tiempos de pandemia, 3 personas jurídicas que pueden venderle directamente al Estado. Hemos visto el caso vinculado a salud hace algunos días, donde han habido allanamiento del Ministerio Público por las compras directas. Hay que recordar que en tiempos de crisis sanitaria o crisis en general, el gobierno, conforme a la regulación, activa la posibilidad de contratación directa. La emergencia no permite esperar a la licitación.
Entonces se abre la puerta para las compras directas, pero evidentemente se abre la puerta también para la ilegalidad. Y esto es algo que ha sucedido a nivel, digamos, de salud, independientemente de quiénes sean responsables. Ya eso lo determinará la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pero imaginemos que un grupo de empresas se colude para plantear el mismo precio y no encontrarse, digamos, ninguna situación de desventaja. Productos similares, mismo precio. Muy bien. Evidentemente se puede perseguir a las personas jurídicas, pero también a las personas naturales. Si persigo a las personas naturales, como ha sucedido en el caso Club de la Construcción, donde ya, digamos, han habido sanciones de primera instancia, en este tipo de casos se puede presentar ese paralelismo. En el caso Club de la Construcción, en la práctica no va a haber ningún paralelismo porque nadie está perseguido en la vía penal por el artículo 232. Están perseguidos en la vía penal por delitos de corrupción. Es decir, varios de los investigados y sancionados a nivel administrativo han sido investigados y sancionados por violación al decreto legislativo 1034. Un problema de libre competencia. En la parte penal no hay identidad de hecho ni identidad de fundamento porque estamos hablando de delitos de corrupción. El problema se daría si es que este mismo caso diera lugar a una persecución penal por el 232. En la práctica eso no va a pasar porque el delito no estaba vigente al momento de los hechos. Recién se ha restaurado, recordemos, en el año 2020. Pero imaginemos un supuesto similar, ¿no? En pandemia, a partir del año 2020, se producen actos de colusión. Muy bien, acuerdo de precios, el ejemplo más grotesco. Persecución, sanción administrativa, persecución, sanción penal. Bueno, esa es la parte dura, ¿no?, del ne bis in idem. Porque si estamos hablando del mismo sujeto, el mismo hecho, el mismo fundamento, y no se puede decir que el 1034 protege algo diferente al 232 porque es exactamente igual, es como la conducción en estado de ebriedad. La conducción en estado de ebriedad, diga lo que se diga, la sanción administrativa es lo mismo que la sanción penal, que el 274 del Código Penal. Y hay varios habeas corpus ganados en el Poder Judicial por violación al ne bis in idem en temas de conducción en estado de ebriedad. Igual es acá. O sea, una cosa es corrupción, otra cosa es colusión. Si estamos hablando del 1034 y el 232, y más aún si el 232 para aplicarse se tiene que remitir al 1034, estamos hablando de lo mismo. Identidad de sujeto, identidad de hecho, identidad de fundamento. ¿Cuál es la regla, no? La regla en verdad está escrita, solo que no nos gusta aplicarla. Y la regla está prevista ya en el artículo 3º, el título preliminar del Código Procesal Penal del 2004. Muy bien. En la discusión, además de las ponencias para la aprobación de este artículo, yo fui parte de la comisión revisora del Código Procesal, evidentemente estaba de por medio esta posibilidad de colisión entre lo penal y lo administrativo. Bueno, y está claro, eso quedó ya expresado en una regla, ¿no? El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo, dice ese artículo 3º, en romano, el título preliminar del Código Procesal Penal. Si tiene preeminencia, es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional de la mayoría de los países. Significa que si el caso es el mismo, la autoridad administrativa se tiene que inhibir. O sea, en teoría, aunque suene un poco mal y podamos discutirlo técnicamente, en teoría el INDECOPI, ante la identidad de sujeto, hecho y fundamento, tendría que inhibirse. Tendría que inhibirse, suspender el proceso administrativo y el proceso administrativo ponerlo a disposición de la autoridad del Ministerio Público. Y este es un problema que no es de jerarquía, sino de competencia, ¿no? ¿Quién es el órgano competente para investigar un delito? Evidentemente, de manera exclusiva y excluyente, el Ministerio Público. Y peor aún si el caso está judicializado, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un caso que ya está en etapa preparatoria y el juez penal de investigación preparatoria dice que él controla la legalidad de esa investigación, entonces es un caso sometido a la autoridad judicial. Y ahí no hay discusión, ¿no? Porque ahí así estamos hablando de un problema de jerarquía, no solo de competencia. El Poder Judicial no está supeditado a la autoridad administrativa, sino al contrario. La autoridad administrativa está supeditada a las decisiones judiciales y el mejor ejemplo emana de las acciones contencioso-administrativas, ¿no? Entonces, al final del día, para los casos en los cuales hay un problema de ne bis in idem, hay una solución. Eso tampoco es novedad. Esto es algo que ya tiene muchos años
de doctrina jurisprudencial y poca aplicación, eso sí, pero en términos doctrinales, en términos de deber ser, en términos de derecho positivo, por eso citaba el artículo 3º en romano, hay una regulación que dice cómo resolver los problemas de leasing. Yo culmino con un tema central, ¿no? Evidentemente, en la mayoría de foros donde se discuten problemas de libre competencia, la aproximación, por decirlo de alguna manera, natural, básica, es a través del derecho administrativo sancionador. Y eso es correcto. El derecho administrativo sancionador tiene acá el rol central. Es decir, la protección de la libre competencia debe de seguir reposando esencialmente sobre el derecho administrativo sancionador. Allí, desde mi punto de vista, no hay discusión. Pero lo que no se puede hacer, y es lo que está sucediendo acá en el Perú, es que casos graves que deberían de ir a la esfera penal no están yendo a la esfera penal. ¿De quién depende eso? En verdad depende de una sola institución, el INDECOPI. Así como la SUNAT, los casos graves los lleva a la fiscalía, los litiga, denuncia y busca de que sean, por decirlo de alguna manera, sancionados a través de las instancias judiciales correspondientes. Yo creo que lo mismo, la misma práctica debería de tener el INDECOPI. El INDECOPI que por años, digamos, siempre ha sido reacio a judicializar o llevar a la vía penal estos temas, creo que debería de haber un llamado a la reflexión, porque estamos hablando de prácticas graves que a través del derecho penal podrían, digamos, verse consolidadas desde la perspectiva de su desincentivo. La prevención penal, el hecho de que el derecho penal, muy bien, sea la última ratio, traiga consigo penas privativas de la libertad, o el hecho de que el derecho penal ya implica una etiqueta, no es lo mismo estar procesado administrativamente en términos sociales que estar procesado penalmente. En términos de compliance, no es lo mismo que alguien tenga un proceso administrativo a que alguien tenga un proceso penal. En términos de compliance para los bancos, en términos de compliance en los contratos, en términos de compliance en todos los ámbitos, no es lo mismo que una empresa tenga un proceso administrativo a que una empresa tenga un proceso penal. El sesgo, la etiqueta de lo criminal, desde el punto de vista reputacional, y tengamos en cuenta que compliance implica también control del riesgo reputacional y no solo legal, ya de por sí es una alerta, ¿no? Es una alerta contar con una investigación de naturaleza penal. Entonces, va mi exhortación, mi invitación a que este tema sea, digamos, debatido por parte del regulador, de modo que aquellos casos graves o aquellos casos que se consideren icónicos sean debidamente procesados a nivel del Ministerio Público y a nivel del Poder Judicial. Creo que eso es algo que va a generar una mejora en el sistema, y el sistema penal tributario, que tiene un recorrido ya de casi 30 años también, es un ejemplo en esa dirección que se puede, en cierto modo, seguir o replicar. Sin más por ahora, quiero agradecer nuevamente a ustedes por su invitación. Mis saludos nuevamente también al estudio Discanseco y al taller de Derecho Administrativo por la invitación. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor.